Tres. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes, buenas tardes. profe. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Muy Bien, buenas profe, ahí tardes vamos. ¿Y usted también. cómo está? Bien, bien, súper. Ansioso para el partido, Ve aquí con la camiseta puesta. como corresponde, obviamente, acá también. Hoy toca. Sí, señor. A escuchar clase y hacerle fuerza a la técnica. ¿Tienen clase Sí, en señor. ahorita después Pero de? sí, pero teníamos hasta las 9 y nos van a dar Uy, hasta sí, es casi un hasta la hora del despropósito. partido. Sí, a la hora del Eso partido ahí nos dejan disponibles. sería muy, muy rabón el profesor. Sí, pero ya nos dijo que nos soltaba unos minuticos antes para que nos viéramos el partido. Y es que es más, hasta uno. Sí. Aquí estamos, QAP, mi pro. Listo, entonces, habíamos visto la estructura de la demanda. ¿Cómo tenía que establecerse la demanda? Entonces, acuérdense que la demanda tiene que contener como mínimo una identificación de las partes, unas pretensiones, unos hechos, unos fundamentos de derecho y unas razones de derecho y las pruebas. Pero en cuanto a las pretensiones, yo les decía, oiga, uno tiene que pedir de manera separada e individualizada cada cosa. O la norma así me lo exige y que entre yo más lo pueda eh, desmenuzar, por usar una palabra coloquial, pues va a ser mucho mejor para uno y para el juez. Pero hay una... Y, y además, pues yo puedo pedir todo lo que quiera, dentro de unas reglas mínimas que establece el mismo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Y una de ellas es que en una misma demanda yo puedo pretender varias situaciones, muchas cosas, puedo pretender la realización o la consecución o persecución de varios fines que yo tenga con el proceso y el proceso mismo me lo permite. Pero hay una regla. Yo puedo acumular todas esas pretensiones siempre y cuando el proceso se tramite, o sea, el mismo proceso. Es decir, yo no puedo interponer en un proceso el pago de salarios y prestaciones sociales y el reintegro por fuero sindical. ¿Por qué? Porque acuérdense que hemos visto que el fuero sindical es un proceso especial. Entonces, el juez no podría adelantar los dos procesos en el mismo escenario, en el mismo momento. Entonces, la primera de estas reglas para yo poder solicitar varias pretensiones dentro del mismo proceso es que el proceso se pueda adelantar bajo la misma estructura, es decir, si es un proceso ordinario, que todos sean ordinarios, si es un proceso especial, pues que todos sean especiales o por lo menos de esa especialidad. Pero la regla más importante es que entre las pretensiones no haya una exclusión. Y en el caso de que se genere una exclusión, que esa exclusión vaya acompañada de una estructuración de la demanda en pretensiones principales y pretensiones subsidiarias. Entonces, les voy a poner un ejemplo para hacerme entender mejor. Si a su oficina llega una persona que se encuentra embarazada y
le terminan el contrato de trabajo sin justa causa. Y la señora dice como, bueno, doctor, ¿qué hacemos? Entonces usted interpone una demanda. ¿Qué interpondrían en esa demanda? ¿Qué pedirían? ¿Cuáles serían sus pretensiones? ¿Qué se les ocurre? Bueno, primero, a mí la demanda sería como primero que se pudiera, eh, a través de un proceso declarativo, lograr que la existencia de un derecho por parte de ella o de un fuero que le permitía permanecer en el cargo y que el despido es injusto. Y una vez realizado esto, obtenido esto por parte del juez, ahí sí pediría el reintegro de la misma. Muy bien, va por ahí. Y, pero ella también la despidieron sin justa causa. Y el contrato fue sin justa causa. También quedaría pendiente la reclamación de la indemnización por el tiempo que estuvo por fuera del trabajo. Y le pueden dar las dos. El juez puede decir, sí tenía estabilidad, reintégrela y páguele la indemnización por Yo creo terminación que, del contrato. o sea, se podrían dar todo eso en lo mismo. Yo pienso que primero sería uno y después el otro. Ahí, por ahí va, muy bien. Eso, es que Es el que uno nos dice, daría paso al siguiente. Una vez reconocidos los derechos, se podría solicitar el reintegro, por decirlo así. claro, pero ¿qué pasa? Si yo cobro la indemnización por terminación de contrato sin justa causa, yo estoy Ya diciendo que no el podría contrato solicitar, terminó. no podría Eh, solicitar el reintegro. Exactamente. Entonces, cuando yo Claro, alego la existencia de un fuero o una estabilidad laboral, estoy buscando que la terminación del contrato sea ineficaz jurídicamente. Y entonces, si yo quiero que el juez, si yo le pido al juez que declare la ineficacia de esa terminación del contrato, pues no podría no podría solicitar la pedir la indemnización, indemnización, porque automáticamente estoy no. diciendo que el contrato terminó. Claro. Y Ahí podría pedir, digamos, que le paguen los salarios y todo lo que dejó de recibir en ese tiempo mientras que la Claro, reintegran. sí, eso señora, sí, eso es consecuencia del reintegro y de la declaración de ineficacia. Sí, señor. Entonces ese sí, sí va ahí incluido. Sí, señora. Entonces yo podría pedir dentro de mi primer grupito de pretensiones que se declare la ineficacia, que se declare o pues se ordene el reintegro de la trabajadora y se le paguen los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. Pero no pensemos en una embarazada. Voy a cambiar el ejemplo. Alguien que tenía un diagnóstico médico y entonces está en duda si tiene o no tiene fuero de salud. Entonces yo voy a pedir lo mismo, que se declare la ineficacia, que se declare, o que se ordene el reintegro y el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social dejados de percibir o de pagar durante el tiempo que estuvo por fuera de la empresa hasta que se haga el reintegro. Pero, ¿y qué tal que el juez determine que no tiene fuero de salud por X o Y circunstancia? Entonces ahí es cuando la norma me dice, no, pues usted puede acumular todas las pretensiones que quiera. Lo que tiene que hacer es establecerlas en principales y subsidiarias. Entonces, para mi ejemplo de la persona que tiene una situación de salud, como yo debería estructurar la demanda, debería ser pretensiones principales, que se declare que estaba enfermo, que se declare que la terminación del contrato es ineficaz, que se reintegre, se paguen los salarios y dejados de percibir las pretensiones como principales. Y después tendría que crear otro capítulo de pretensiones que se llaman pretensiones subsidiarias. Y a esas pretensiones subsidiarias le interpondría que el contrato se terminó sin justa causa
y que tiene derecho a la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué? Porque el juez no puede darlas todas. O da una o da las otras. Y entonces, cuando ustedes sientan que, digamos, cuando uno se ponga en el rol del juez, cuando esté estableciendo su demanda y diga, pues es que si da esto no puede dar lo otro, ahí es cuando tenemos que diferenciarlas entre principales y subsidiarias. Creo que alguien me va a decir algo. Profe, buenas tardes. Mi pregunta es la No. siguiente. En el caso de, pues no es despido, sino es renuncia con justa causa motivada, ¿sería Sí, lo mismo? sí, señor. Ok, profe. Si es que tengo un caso de una persona que durante el último año en la empresa no le pagaban sus prestaciones sociales a tiempo, no pagaban la planilla a tiempo, intentó renunciar 2, 3 veces. Ahorita que le aceptan la tercera, pues el tercer intento de renuncia, le pasan una liquidación de sus prestaciones sociales en las que no incluyen pues la indemnización, ¿sí? Entonces, pues digamos que Ok. estoy en este proceso analizándolo, porque pues es de Ahí consultorio. el camino debería ser eh, demanda que se declare que la terminación del contrato fue con justa causa y en consecuencia de ello se pague la indemnización. Ok, Doc. Y otra pregunta, de pronto en Señor. el caso, pues está un poquito alejado, pero es similar. En el caso de una fundación que se está liquidando en este momento y Sí. tiene un empleado hace 26 años. La fundación se está liquidando, sin embargo, por decisión pues, de los asociados y de la gerente, quieren hacerle un pago de indemnización. Pues, según lo que entiendo, Sí. en ese caso no se debería pagar la indemnización porque es una liquidación y pues se salió de las manos de la fundación, ¿sí? Pero ellos quieren No, hacerlo tiene que como pagar la gestión, como indemnización. humano, quieren pagarle una No, no, indemnización. no. Tienen En que ese, pagarle. tienen que pagarla igual si es liquidación Claro. o... Sí. Ok, ok, Doc. Y en ese caso es un salario por año trabajado, ¿verdad? La liquidación, la indemnización, ¿verdad? 30 días por el primero y 20 por cada año subsiguiente. 30 días por el primero y 20 por cada año subsiguiente. Ok, son 26 años. Bueno, va a ser el promedio, porque entonces la representante legal dice que ella tiene pues, 15 a 20 millones de pesos para negociar con él. En ese caso, eh, por ejemplo, debo transferirla al Ministerio de Trabajo para que haga primeramente como un oficio o tramite una solicitud para poder realizar este tipo de despido No. o llevar a esta persona a una conciliación o qué se debe hacer ahí, ¿no? Primero, hágale la liquidación. Liquidación. Y de Bueno, acuerdo y al todo venía valor, al día, ¿ok? Porque pues pues todo se le la venía liquidación pagando de al la cliente, indemnización. ok, de la indemnización, sí. Sí. Hacer esa liquidación primero y después solicitar acompañamiento del ministerio o se puede hacer de forma directa. No de forma directa. Y sería como un acuerdo entre los dos, Sí. Me imagino que la señora lo que una quiere, transacción. la dueña de la fundación querrá suscribir un mutuo acuerdo. Correcto. Ok, Doc, sería así entonces el paso siguiente. Sí. Y, y se puede citar, ¿cómo sería, por ejemplo, ya desde consultorio para ese proceso? Hace la liquidación, viene conmigo, pide asesoría, revisamos y se lo envía a la señora después. Listo, Doc. Muchísimas gracias, muy amable. Vale. Magda, ¿me vas a decir algo? Profe, es una pregunta. Señora, sí, señora. Esos procesos por lo general se demoran entre cuántos años, digamos. ¿Un laboral? Sí, La regla general, 1 año. Y en segunda instancia, 6 meses. en ese periodo de tiempo, la persona que está reclamando sus derechos, Ah, bueno, no. Hay que, de estabilidad laboral, digamos, el nuevo código trae un nuevo proceso y pretendemos que se salgan en 4 o 5 meses. año, En 3, 4, 5 meses es lo que pretende la norma.
Doc, mi pregunta es, durante ese lapso de tiempo, llámense 3, 4, 5 meses o un año y medio, la persona demandante no puede volverse a emplear mientras Sí, sí está la puede. paz, o Sí. puede recibir, digamos, salario por parte del Estado si es una persona que fue despedida de una entidad pública. Sí, sí podría. Cuando se hace digamos, cuando el juez ordene el reintegro, pues ahí es que tendría que definir qué es lo que va a hacer de su vida, pero sí, sí podría. Es que no sé si sea en el mismo contexto o no, pero un compañero que estuvo trabajando en la policía, Sí. a él lo retiraron, ¿sí? Él puso la demanda y todo este tema, y a la par, pues estaba trabajando en una entidad pública. Ya cuando se llegó, digamos, la audiencia de fallo y eso, le dijeron, bueno, si usted quiere, pues obviamente aquí su demanda como que sí, le sale a favor y eso, pero usted tendría que devolver los salarios que, em, que devengó durante ese tiempo por otra entidad del Estado. No, porque son dos horarios distintos la policía, a no ser que fuera de la misma policía, pero si no, mm, vienen de dos organizaciones distintas por más que sean del Estado, ¿no? No habría lío. ¿Pero le dijo así la juez o en la conciliación? En la conciliación. Ah, no, en la conciliación yo he dicho con unas burradas que no te imaginas. No, perdón, ya al final, porque eso salió después de 8 años. ¿Y salió el fallo así? Realmente yo no conozco el fallo, eso fue lo que me contó la persona. Uy, tocaría revisar el caso, porque no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, volviendo al tema de la pretensión. Yo en un proceso puedo solicitar muchas pretensiones, las que yo quiera, pero si se excluyen entre esas pretensiones que yo voy a solicitar, tengo que sí o sí separarlas entre principales y subsidiarios. Es decir, eh, yo quiero, les voy a poner una demanda. Denme un Profe, segundo, entonces eso es como dime, decir que si no se me pueden cumplir las principales, que aunque sean me den las literal, otras. literal. Y si eso no se hace así, el juez no puede decir como, bueno, no se le da esto, pero se le da lo otro, ¿cierto? Si yo no lo pido. Si tú no lo haces así, el proceso se puede terminar inclusive anticipadamente por una indebida acumulación de pretensiones. Profe, en ese caso el juez no puede dar algo que no hayamos pedido, ¿verdad? No puede otorgar. Sí, sí puede otorgar. O sea, ¿Sí? acuérdense que de ahora existe algo que se llama la extra y ultrapetita, que es dar de más, dar más de lo que se pidió o dar más alto de lo que se pidió. Y que ahora es una obligación del juez, ya no es una facultad. Gracias, Entonces profe. el juez sí puede hacerlo. Lo que pasa es que técnicamente, si nosotros los abogados fallamos en acumular las pretensiones, lo que puede pasar es que el proceso se puede acabar anticipadamente por algo que se llaman las excepciones previas y, digamos, ahí perderíamos, podría yo volver a demandar, evidentemente, pero pues de pronto el derecho ya prescribió mil cosas que pueden pasar. Entonces, cuando uno va a establecer este tipo de circunstancias, digamos que yo voy a pedir muchas cosas, siempre tengo que ponerme en el papel del juez y que el juez diga, ah, yo puedo dar las dos cosas. Si el juez jurídicamente, o
lógicamente no lo puede hacer, pues evidentemente hay unas pretensiones que se excluyen y no deberían estar redactadas de la manera que se redactaron. Entonces, denme un segundo que estoy buscando una demanda por acá que me sirve siempre de ejemplo Profe, porque pero estuvo terrible. cuando son subsidiarias, es decir, o se cumple lo principal o se cumple lo subsidiaria o todo completo. La idea es, si no me sale esta, entonces deme esto. Gracias. Eh, Me avisan cuando ya estén viendo la demanda. Sí, señor, sí está bien. Listo, entonces digamos, este era un proceso en el cual una persona tiene un accidente de trabajo y entonces ese accidente de trabajo pues tiene una lesión en sus rodillas, si mal no recuerdo, y eh, era un contrato por obra o labor que tenía como su condición para terminar el contrato el cumplimiento del 20% del contrato. Entonces, esta abogada hizo una demanda de las más horribles que yo he visto en mi vida, pero me sirve para mostrarles cómo no se acumulan las pretensiones. O sea, nos está mostrando algo para que Entonces, no lo hagamos. literal, la señora lo que quiere es solicitar la estabilidad laboral reforzada de esta persona. Entonces, digamos en sus pretensiones, por ahí dentro de lo mal escrito que está, pues establece que el señor tenía estabilidad laboral reforzada. Que el despido fue ilegal y discriminatorio por estar incapacitado. No estaba incapacitado, pero pues ella dice eso. Que la hora o labor no se va a terminar. Que la empresa le debe salarios a esta persona. Que lo despidió sin justa causa el día tal. Y entonces por acá dice que es en estas, creo. Eh, entonces lo que pide es el reintegro, en teoría, que existe una protección de estabilidad laboral reforzada, que deberían reintegrarlo, pero al mismo tiempo está estableciendo o está solicitando, acá en la novena, eh, está solicitando que se determine que el contrato se terminó sin justa causa. Es decir, como me está diciendo que el señor tenía estabilidad laboral reforzada, que lo reintegre, también me está pidiendo que la terminación del contrato fue sin justa causa. Se Si ustedes contradice. fueran exactamente, si uno fuera el juez, ¿puede dar las dos? No. O lo reintegro, o el contrato sigue vigente o el contrato terminó. Pero no puedo yo establecerles las dos circunstancias. Entonces, en ese orden de ideas, lo que la señora abogada, debió haber establecido en su demanda es pretensiones principales, que el señor tenía estabilidad laboral reforzada, que el contrato se terminó por X, Y o Z circunstancia, que el señor, como tenía estabilidad, que se reintegre y que se paguen salarios y prestaciones. Subsidiaria. Por acá, que a la fecha del despido, el señor solo había ejecutado el 5%. Como les dije, la idea del contrato era hasta llegar al 20%. Las pretensiones subsidiarias deberían ser, ah, como si usted, señor juez, considera que no tengo, que mi cliente no tiene estabilidad laboral reforzada, que no va a haber reintegro, entonces diga que el contrato se terminó sin justa causa, que aún faltaba un 15% de ejecución de obra y entonces que el señor tiene derecho al pago de la indemnización por terminación de contrato sin justa causa.
Esas, estas últimas sí o sí deberían ir como pretensiones subsidiarias. ¿Por qué? Porque si yo meto todo aquí como esta señora, pues evidentemente es un proceso en el cual se van a, a excluir las pretensiones y estas pretensiones no podrían ser acumulables y el proceso, digamos, este proceso se cayó porque se presentó algo que se llama la excepción previa y es que el juez determinó que el proceso debería terminar por una indebida acumulación de pretensiones. Entonces, en ese orden de ideas, no sé si me hice entender que siempre lo que tenemos que hacer es buscar lo lógico de si el juez me da esto o me da esto. Si me da esto, lo otro no puede darse. Y entonces ahí tengo que acumularlas como principales y como subsidiarias. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. ¿Seguros? ¿Todos? Profe, a mí se me cortó, estoy como mal de señal, pero pues bueno, voy a volver la clase después para no interrumpir, gracias. Entonces, qué otras cosas se pueden excluir? Que lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se pueden excluir, que pueden llegar a excluirse también las indemnizaciones o las moratorias que termina la norma, como el día de salario por día de retardo, todas estas circunstancias y la indexación. ¿Saben qué es la indexación? Tengo entendido que es traer a valor real un salario de tiempo atrás, ¿cierto? Un valor, realmente es un valor. Sí, Entonces, traer un valor de un tiempo atrás a lo que hoy vale. Eso se llama indexar una suma de dinero. Entonces, si yo voy a pedir, entonces lo que la Corte nos ha dicho es, mm, son excluyentes la indexación y las moratorias, en el sentido que si a mí me deben el pago de mi liquidación laboral desde el 2025, ahí se va a generar la moratoria del artículo 65, que es día de salario por día de retardo hasta que se realice el pago efectivo. Entonces, si yo voy a pedir esa moratoria del artículo 65, no podría pedir la indexación de esos valores. ¿Por qué? Porque la Corte ha entendido que si le estoy poniendo una sanción al valor que en su momento adeudaba el empleador, pues traerlo a valor nuevo es poner dos sanciones sobre un mismo concepto. Entonces, o doy moratoria o indexo el valor. Entonces, ¿yo cómo debería establecer si no hay moratoria? Pretensiones principales, que se paguen las cesantías, los intereses de las cesantías, las vacaciones, la prima de servicios, que se declare que tiene derecho a la moratoria del artículo 65 y como pretensión subsidiaria que de no causarse la moratoria del artículo 65 se, eh, se pague eh, esos valores indexados. ¿Sí? ¿Se entender? sí, pero profe, creo que al traer al realizar el pago de esos valores indexados, se, Tú le se dices, o perdería no fue mucho, automático, se si no tocaría perdería ajustarle a mucho la dinero administración. allí, Y entonces ahí en ese momento pienso ya Dame él un yo. me va a segundo. decir y me va a Perdón, llamar Darling, que porque ya va, venga, ¿y qué se podía hacer? Ay, lo manejamos así porque no le va a gustar que yo sabes que le digo que revisaste Hay, mis cuentas. hay un micrófono abierto. Y con mi gusto está haciendo ajuste y recorte, me voy a decir, Hay como un se llama, micrófono abierto. ella toda la tarea está la inversión. Mira, ¿cómo será nosotros?
Listo, siga. Perdón. Sí, sí, profe, yo le decía que en el caso de que se llegara a acordar el pago de la indexación, se podría estar perdiendo la oportunidad de recibir más recursos en el proceso en favor del defendido, porque la sanción moratoria sería un valor mucho mayor porque prácticamente sería eh, recibir salarios constantes frente al tiempo que se deje de trabajar, que se deje de pagar, que creo que Claro, ¿qué sería es lo que mucho más pasa? jugoso que hacer la indexación que sería teniendo en cuenta como el IPC y todo eso año tras año y el valor sería menor. Sí, señor. Evidentemente. Lo que pasa es que el artículo 65 pues exige la mala fe y la existencia de una mala fe por parte del empleador. Entonces, Sí, cuando yo le digo las pretensiones principales y subsidiarias, es porque obviamente yo principalmente solicitaría la indemnización moratoria, pero si el juez determina que no existe, bueno, entonces tráigame el valor indexado. O claro, sea, sí, sí, sí. es como si no me sale esto, pues que me salga esto. A eso hablamos cuando las pretensiones son principales y subsidiarias. Para no salir con las manos vacías. O se queda con una Exacto, o la otra, pero no se queda sin nada. exactamente. Literal es así. Entonces, acuérdense, hay pretensiones que se excluyen por la misma lógica, pero hay pretensiones que la Corte ha dicho que se excluyen, que son la moratoria y la indexación, que esa ustedes sí la deben tener clara. O sea, es el concepto que tienen que tener más claro. Lo otro, pues se van a dar cuenta cuando estén elaborando las demandas. Y en ese orden de ideas, eh, y ahí ya sí estaría estructurada de manera eficiente mi demanda. Cuando yo ya tengo mis pretensiones, ya establecí las pretensiones que yo quiera crear, pero que en el eventual caso en el que se determine determinada circunstancia, pues el juez pueda jugar justamente con eso. Entonces, ahora, ¿cuál es la misión que ustedes tienen? Ya les conté este caso de qué es lo que no se debe hacer. Entonces, ustedes van a coger esta demanda, la van a leer y me van a redactar las pretensiones como ustedes creen que deberían de haber hecho redactado. Profe, ¿Sí me van a entender? sí. Profe, una pregunta. La Señor. historia está, nos la deja también para el contexto de la historia, lo que pasa, todo. Están los hechos. O sea, les voy a subir la Vale, demanda. Acá están los hechos. listo. Entonces van a leer los hechos. Lo que, digamos, para hacerles un resumen rápidamente. Señor contratado por el labrador para crear un tubo por el que pasaba el gas natural. Haciendo ese tubo, se le cae el tubo en un pie y tiene una incapacidad. Al volver de la incapacidad, alega el señor pues que ya no podía hacer todo tan rápido y entonces la empresa lo despide. La hora labor para lo cual lo contrataron era hasta el 20% de ejecución de toda la obra. Alega el señor que iba en el 5% de la obra cuando le terminan el contrato. Entonces, dentro de la horrible reacción de la demanda, la abogada dice, oiga, el señor tenía estabilidad laboral reforzada y además solo iba en el 5%. Entonces ahí es donde ustedes, teniendo este contexto, van a redactar las pretensiones como creen que deberían haber estado redactadas en su momento por parte de la apoderada. ¿Sí me dejo entender? Sí, señor, profe. Profe, Sí, pero es señor. para allá. Es para, no, para dentro de 8 días. Ahorita Ah, que los voy a poner a hacer algo compartido. bueno, señor. Hasta antes de empezar el partido. Es No, no 2 se minutos vale. antes. Si pita el árbitro, ya no lo recibo.
No, yo ya tengo que ir a abrir 2 cervezas y ver el partido, que los voy a poner a hacer eso ahorita. Gracias, Claro. profe. Siempre así considerado. Entonces, ya la subo al sistema. Ah, bueno, no, la voy a subir de una vez y me avisan que ya te. Ok. Profe, entonces sería solo la parte de las pretensiones, ¿cierto? Solo las pretensiones. Van a Y lo, leer toda la demanda para entenderla, obviamente, sí, pero señor. solo me van a enviar el capítulo de pretensiones. Lo enviamos ahí mismo por el Q10. Sí, señora, ya lo estoy creando. Bueno, señor. Y me ayudas de una vez revisando que esté. Lo creé, lo voy a subir como anuncio el archivo. Esto está en segundo. Listo, ya la subí. Si me ayudan revisando que ya esté, por favor. A mí aún no me sale, profe. No, ya estaba cargando. Ahora sí, ya me salió el Sí, avisito del señor. registro teclado. Ya. Archivo de Listo. manda clase. Entonces solo van a ser las pretensiones. Y ya con eso, la próxima clase vemos cómo deberían haber estado y demás. Y ahí ya les pongo el ejercicio de verdad, que es la demanda desde el inicio con todos los requisitos que conlleva una demanda. Profe, pero entonces, Dime. ¿lo hacemos para mostrárselo en clase o toca No, enviarlo? no, lo envían al sistema. Lo que pasa es que ese va a ser más querido. Entonces ahí les voy a decir, no, es por este lado, es por el otro. ¿Para qué? Para que ese sea su sustento de entender el siguiente. Bueno, señor. ¿Y usted nos crea el espacio esta semana para subirlo? Sí, señora. Bueno, Lo señor. creo ahorita. Bueno, Bueno, señor, gracias, profe. Pues muchas vale. gracias. Listo. Entonces ya saben, solo el capítulo de pretensiones. ¿Y cómo creemos que deben quedar las ¿Cómo? pretensiones? Exactamente. ¿Listo? Sí, profe. Entonces nos vemos dentro de 8 para revisarla y dentro de 8 y una vez revisamos, ajustamos y creamos el otro taller con la demanda definitiva. Listo, profe. Bueno, Profe, Que les va discúlpeme, bien. el taller en sí, ¿cómo es? Qué pena con usted. Uy, no, desde el principio No, profe, tienen a que grandes rasgos. Yo vuelvo a escuchar esa parte después en la grabación, no hay problema. mirar el video, mirar la demanda y poner las pretensiones como ustedes creen que deberían haber estado de acuerdo a los hechos de la demanda. Entonces ustedes van a leer la demanda, van a leer las pretensiones si quieren, y lo que van a hacer es, van a hacer su propio capítulo de pretensión. Ah, listo, Solo profe. las pretensiones. No es coger y pegarlas de la demanda, ¿no? O sea, háganlas de usted. ¿Eso lo debemos subir? Sí, señora. ¿Hay algún plazo, profe? El otro viernes antes de empezar la clase. Gracias, profe, profe. qué pena una pregunta, pero de la clase de Dime. mañana. Eh, Sí. ¿Para la exposición hay algún límite de tiempo? No, señora. ¿No? Ah, bueno, No, señor. Pero mañana no pasamos todo, ¿cierto, profe? no creo. Ah, listo, No bueno. creo que primero hablo yo y después sí usted. Listo, bueno, señor, gracias. Dale. ¿Listo? Entonces,
Ahora sí, los dejo libres para el Listo, partido. profe. Muchas gracias, profe. Ah, profe, gracias. Que les va bien. Listo, profe, gracias. Chao, que estén bien.